como les decía recién, ahora la pregunta, hemos visto que cuando tomamos hoy 0 igual a 0, teníamos infinitas soluciones. Ahora, cuando i 0 es mayor que 0, la solución que hemos construido acá, esta phi sub x0 menos 2 raíz de i0, ¿es única o existe otra solución? Esa es nuestra pregunta. Y la respuesta de esto es sí. Para justificar esto, vamos a utilizar antes, vamos a ver el siguiente lema. Es que si yo tengo, el siguiente lema dice que si yo tengo una función i, que es solución de 1, es decir, que satisface que la derivada primera de i es igual a la raíz cuadrada de i, tal que en un punto a vale 0, entonces i sub x igual a 0 para todo x menor o igual que a. O sea, si en un punto vale 0, para todos los x menor que ese punto va a valer 0. Eso vamos a demostrar ahora. Entonces, para demostrar eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir como b igual el ínfimo de los x menor o igual que a, tal que i sub t es igual a 0 para todo t que pertenece al intervalo x y a. Eh, ¿Qué sería eso? Vamos. Yo tengo acá el punto a y acá mi función i sub a vale 0. Entonces yo tomo el ínfimo de todos los puntos, eh, el ínfimo b de todos los puntos, tal que yo agarro b. Si en todos estos puntos de acá i sub t es igual a 0, este sería mi punto t. Yo entre todos los puntos, perdón, vamos a poner, entre todos los puntos yo considero todos los puntos x, que van a ser menores que a, tal que en el intervalo xa la función vale 0. De todos estos x, yo tomo el más pequeño. El ínfimo de estos x va a ser igual a b. ¿Estamos? Entonces yo quiero ver que mi función y para valores menores que a es 0. Eso es lo mismo que ver que este número b es menos infinito. Porque si es menos infinito quiere decir que para cualquier valor más chico que a, la función en intervalo xa va a ser 0. Entonces vamos a ver eso. Entonces vamos a suponer que no es menos infinito ese b. Nuestro objetivo es que ese b es menos infinito. Entonces vamos a suponer que ese b es un número finito. Vamos a hacerlo por el absurdo. Entonces por la continuidad de i, hay mucho que una función continua implica que i sub b es igual a 0. Porque para cualquier x un poquitito más grande que b, entre x y a la función vale 0. Tomando el límite de ese x que tiende a b, obtengo que i sub b es igual a 0. Pero, como es el más pequeño de todos, tal que entre x es el número más pequeño, tal que entre x y a i sub x es igual a 0, va a existir un épsilon mayor a 0, tal que i sub x es mayor que 0 para todo x que pertenece entre b menos épsilon b. A ver, yo acá tengo b, acá tengo
b menos epsilon, acá tengo a. Entre b y a, la función es igual a 0. Y es el valor más chico, tal que entre b y ese a es igual a 0. Entonces, va a existir un epsilon, tal que acá la función sea distinto de 0. Porque si acá fuese igual a 0, este no sería el más pequeño, sería b menos epsilon. Entonces tiene que existir ese epsilon tal que entre b menos epsilon y b la función sea mayor que 0. Que es lo que dice acá. Como la derivada ahora de y es igual a la raíz cuadrada de y sub x, que es mayor a 0 para todo x entre b menos epsilon b, se sigue que la función es creciente sobre b menos epsilon b. Entonces, 0 va a ser más chico que y evaluó en b menos epsilon, porque por esto de acá teníamos que y sub x era mayor que 0 para los x que pertenecían en b menos epsilon b. Y esto sub b es más chico que y sub d, porque la función es creciente. Pero eso contradice que la función en y sub d es igual a 0. Luego, el b no puede ser finito, entonces tiene que ser menos infinito. Y vamos a tener que efectivamente y sub x va a ser igual a 0 para todo x menor que igual que a. Con eso hemos demostrado este lema 2. Que estamos buscando ver que la solución es única. Ahí chico en la sala de espera. Bueno. Ahora vamos a suponer que tengo una función y que va de los reales a que tiene como amigos reales, que es solución de 1 no idénticamente nula. O sea que para algún a existe algún número a tal que y sub x no es nula en un entorno de a. ¿Estamos? Pero si, pero si y sub x no es nula en un entorno de a, podemos hacer la cuenta que utilizamos para resolver la ecuación 1 para todos los números a la derecha de A. A ver si puede. Nosotros para resolver esta ecuación, acá al comienzo, cuando separamos variables, necesitamos que la y fuese distinto de 0 para hacer esta cuenta. Ahora, si en un entorno de A, y es distinto de 0, va a ser distinto de 0 para todos los números mayor que A. Porque ya cuando demostramos el lema 2 vimos que la y era creciente. Entonces, si en un punto es mayor que 0, para todos los puntos mayores, para todos los valores del dominio mayores de ese punto, va a seguir siendo mayor que 0. Entonces, para todos los x mayores que a, y va a ser mayor que 0 y puedo hacer esta cuenta de acá. Por lo cual puedo hacer toda esta cuenta de acá y ver que la i va a tener esta forma para algún c. Es lo que decimos acá después de... A ver dónde estamos acá. Como i de x no se anula en un entorno de a, entonces la integración realizada para resolver 1 a la derecha de a es válida, porque puedo hacer separación de variables, porque i no es nula. Entonces voy a tener que i sub x de esta forma con algún c menor que a. Ya que i sub c es igual a 0, por cómo es la función i, vamos a tener del lema 2 que se sigue que i sub x es igual a phi sub x. Porque si i es igual a 0 en algún punto, el lema 2 me dice que para todos los x menores que c es igual a 0. Entonces no queda otra que i sub x, la solución esta, sea un phi sub c de x. Entonces así hemos demostrado que todas las soluciones que tiene la ecuación 1 son phi sub c para algún c o la solución 1, que es el lema este 3. Si phi es solución no nula de 1 en R, entonces existe un C en R tal que phi es igual a phi sub C, donde les recordamos que phi sub C era esta
era la solución esta que tenemos acá definida entre paréntesis. Entonces son todas las soluciones son estas, todas estas, o la nula, la del problema 1. Y eso nos dice, a ver, ahí me fui. Y eso nos dice que, volvamos para atrás, que el problema 2 con i sub 0 mayor que 0 tiene una única solución, porque existía una única C tal que esto me cumplía el problema 1, que era esta C. Entonces, como esta C es única y todas las soluciones son phi sub C con algún C o la nula, e i sub 0 no es nulo, entonces solamente esta función obtenida acá es la única que me satisface la ecuación. Por eso el problema 2 tiene una solución única con i sub 0 mayor que 0. Este es un ejemplo así de cómo hacer un análisis completo de una ecuación diferencial, cómo obtener todas las soluciones y analizarlas, de cómo se comportan, en qué caso hay una solución, en qué caso hay infinitas soluciones, etcétera, etcétera. Por lo general, lo que a nosotros nos va a concernir va a ser encontrar alguna solución o encontrar una particular, digamos. No hacer una cosa tan profunda y y justificar así con tantísimo detalle. Ahora vamos a enunciar un resultado que nos va a ser de utilidad. Dado una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que está escrita de la forma y' igual a f de xy, el problema asociado es y' de f de xy con y de x0 igual a un y0. Entonces tenemos el siguiente teorema. Dice que yo tengo Q, un dominio, un entorno, un dominio, la palabra dominio no lo conocen, entonces vamos a poner un entorno, el punto x0 y 0 de R2. Un entorno abierto de este punto. Tal que la función f de QR es continua y su derivada parcial respecto a y existe y es continua sobre el abierto de este Q de R2. Entonces existe un intervalo y que está en AB, incluido en AB, con x0 que pertenece a ese intervalo y una única función diferencial es phi de i a r, tal que phi' de x es igual a f de x phi de x. Para todo x que pertenece a y phi de x0 igual a y0. ¿Qué me dice este teorema? Es que si yo encuentro un entorno abierto del punto que quiero acá de mi problema de Cauchy, donde la función que me está definiendo esto es continua y la derivada parcial existe y es continua, entonces va a existir solución y esa solución es única. Va a existir solución del problema de Cauchy y esa solución es única. Si nos fijamos en el problema que teníamos originalmente, el 1, podemos ver el 2 acá, mi función f, ¿cuál va a ser? La raíz cuadrada de i, que va a estar definida para los reales mayores que 0. Entonces, ¿quién sería ¿quién sería el dominio de esa f? Sería los reales por los reales mayores que 0. Cuando yo tomo el punto 0, está justo en el borde. Los reales mayores igual que 0. Entonces nunca voy a encontrar un intervalo CD que contiene el 0 donde esté definida la raíz. Por eso no puedo aplicar este teorema para decir que hay solución y es única. Pero para cualquier punto mayor que 0, o sea, cuando i0 es mayor que 0, sí puedo aplicar este teorema, y este teorema me está diciendo que existe una solución única. Esto no lo vamos a demostrar. Pero no, en el caso particular de esto sí lo hemos demostrado. En el caso particular de la ecuación diferencial y' igual a raíz de i, sí lo hemos demostrado. Ahora vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias
lineales de primer orden, que sería como la más sencilla de todo. Y vamos a ver cómo encontrar las soluciones de estas ecuaciones. Una ecuación lineal normal de primer orden es de la siguiente forma. Es de la forma y', la derivada de y, más una función p de x, una función de x, por y, igual a otra función q de x. Nosotros estamos interesados en el caso que las funciones p y q sean funciones continuas en intervalo a y b, o sobre todo la recta real. Y la variable y dependiente de x es la incógnita de determinar. Si p y q, observen si yo pongo y' igual a q de x menos p de x por y, y p y q son continuas, estaríamos en el caso de este teorema. Y' sería igual a q de x menos p de x por y. Si p y q son continuas, la función esa f, que sería p de q menos q de x menos p de x por y, sería una función continua y es trivial que las derivadas respecto a y existen en esa continua. Entonces, pidiéndole esas condiciones, entramos en la hipótesis del teorema 15. A P y a Q, por eso se las pedimos, para que haya solución y sea única. Sean únicas en el dominio de P y de Q. Entonces debemos hallar, ahora lo que queremos hallar es una función y que satisfaga 1. Ese es nuestro objetivo final. Entonces vamos a estudiar unos ejemplos y de esos ejemplos vamos a generalizar al caso general. Entonces los primeros dos ejemplos, vamos a tomar el caso en que la función Q, que la función Q sea igual a 0. Q sea igual a 0. Y por las cosas que vamos a estudiar, no es más sencillo en los primeros dos ejemplos utilizar la letra U en lugar de la letra I. Acá la U va a ser una función de X. En el primer caso vamos a tomar la función P como menos 3, que es una constante, y en el segundo la vamos a complicar un poquito más, que es X cuadrado más 1. El tercer caso es igual al segundo, pero en lugar de estar igualado a 0, va a estar igualado a coseno de X. Entonces así vamos a ir complicando un poquito las cosas a medida que vamos viendo los ejercicios hasta llegar a la fórmula general de cómo resolver este problema 1. Entonces primero vamos a estudiar el ejemplo y. Entonces para resolver y, lo que vamos a proponer es una solución de la fórmula u de x igual a e a la rx, con r un número real a determinar. Entonces calculamos la derivada de u, me da r por e a la rx, y la reemplazamos en la ecuación esta. Entonces me queda 0, que es lo que tengo acá a la derecha, igual a e a la derivada, que es r por e a la rx, menos 3 veces la función, que es e a la rx. Saco factor común, e a la rx, me queda r menos 3 por e a la rx. Esto igual a 0. Ahora, la función exponencial nunca se me anula. Entonces, para que esto sea 0, no queda otra cosa que r menos 3 sea 0. Es decir, que r sea igual a 3. Entonces, lo que obtuvimos acá que u de x igual a e a la 3x es una solución de y. Ahora, por linealidad, se decide que si yo multiplico esta función por cualquier constante, va a seguir siendo solución de y. Entonces, esta función multiplicada por cualquier constante c son las soluciones de y. Entonces, ahí obtuvimos todas las soluciones de u' menos 3u igual a 0. Entonces, ahora la idea es ver el problema 2, donde lo complicábamos un poquito más y poníamos x cuadrado más 1 en lugar del menos 3. Entonces, cuando tenemos acá una función en lugar de una constante, vamos a proponer una solución de la forma u de x igual a e a la f de x.
Antes poníamos 3 de x, 3 por x para resolverlo. Ahora, como es más complicada la ecuación, vamos a poner ese r por x, perdón, lo vamos a reemplazar por una función f de x y vamos a ver qué tiene que cumplir esta función f de x para que sea solución. ¿Y por qué utilizar una exponencial? E a la f de x, una exponencial, porque uno se da cuenta que las ecuaciones lineales, después de verlas, estudiarlas mucho, siempre te conviene proponer una solución de la forma e a la f de x, siempre con una exponencial. Por el hecho que puedo sacar factor común después de ese e a la f de x, y en realidad me quedaría ver qué ecuación tiene que cumplir este f de x, como vamos a ver ahora más adelante. Bueno. Hay un chico, mi hijo, me mandó un mail a mi cuenta sobre una duda del parcial. Y si hace unos días que me lo mandaste y no te respondí es porque no lo recibí, mándamelo de vuelta la duda sobre el parcial. Bueno, volvamos a esto. Calculamos la derivada de u. La derivada del exponencial va a ser, como es una exponencial, va a ser igual a f de x por f' de x. Y reemplazamos en 2. ¿Qué vamos a obtener? U', que es esto, más x cuadrado más 1 por u. Podemos sacar e a la f de x, que la propiedad linda que nos permite la exponencial es alinear la ecuación. Tenemos que f' más x cuadrado más 1. Entonces acá obtuve una ecuación, bueno, por lo mismo de antes, la exponencial nunca es nula, entonces para que eso sea 0, obliga que f' más x cuadrado más 1 sea igual a 0. Que esto ocurra si solamente si f' es igual a menos x cuadrado más 1. Y acá yo puedo integrar para resolver el problema. Integro la integral de esta función de menos x cuadrado más 1 es igual a x cubo sobre 3 más x más c. Y ahí yo puedo proponer que u de x igual a e a la menos x cubo sobre 3 más x es solución de 2, por la cuenta que hemos hecho. Y por la linealidad de la ecuación 2, se sigue que las funciones de la forma u de x igual a k por e a la menos x el cubo sobre 3 más x, con k en los reales, son las soluciones del problema 2. Si ustedes se fijan acá, si yo hubiese hecho e a la x a la menos x al cubo sobre 3 más x más c, acá me hubiese quedado e a la menos x al cubo sobre 3 más x por e a la menos c. Ese e a la menos c es un número positivo y este k, es este k de acá. Pero eso no vale para, no solamente para k en los reales, ¿vale? En realidad, no solamente para los positivos. Por eso conviene hacer este razonamiento que es por la linealidad de la ecuación y no de esta cuenta de acá, que es auxiliar. Bueno, ahora los casos I y 2, los casos 1 y 2i, son casos particulares de la siguiente ecuación más general, que es la ecuación de esta 2, que llamamos que es u' más p de x por u igual a 0. Cuando la ecuación está igualada a 0, decimos que es una ecuación homogénea. Cuando es lineal, donde p de x acaba en una función continua. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto en general. Entonces, ahora repitiendo el procedimiento dado por 2, vamos a resolver en el 2i, vamos a resolver esta ecuación. Que va a ser proponer una e a la f de x. Proponemos u de x como e a la f de x. U' va a ser e a la f de x por f' de x. La reemplazamos en esta ecuación de acá. Me queda u' va a ser e a la f de x por f' más p de x por e a la f de x. Saco factor común e a la f de x, me queda f' igual a f' más p de x por e a la f de x igual a 0.
como e a la f de x, esto de acá no se anula, esto tiene que ser igual a 0. Como e a la f de x es distinto de 0 para todo x en los reales, esto obliga que f' más p de x sea igual a 0. Es decir, que f' sea igual a menos p de x. Al integrar obtenemos que f de x va a ser igual a la integral de f' de x, que es igual a menos la integral de p de x. Entonces, u de x igual a e a la menos integral de p de x es una solución particular de 2. Y por el mismo argumento de utilizar la linealidad de la ecuación 2, se obtiene que las funciones de la fórmula ux igual a k por e a la menos integral de p son todas las soluciones de la ecuación 2. Entonces acá hemos obtenido una fórmula general para saber las ecuaciones del problema 2. O sea, cada vez que ustedes le dan un problema como 2, o sea que tengo la derivada de u más una función continua p por u igual a 0, la solución va a ser de la forma u de x igual a k por e a la menos integral de esa función p. Y son todas las soluciones. Y moviendo este k obtengo todas las soluciones. Si tengo el problema de Cauchy, que para un x0 tiene que valer un i0 particular, ese i0 lo obtengo viendo los valores de k. ¿Está? No sé si tienen... No sé si tienen alguna duda o algo. Si no, terminamos acá la clase. No, profe. Buenísimo.